Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor ser invitado a una comisión de la Cámara de Diputados, por lo tanto, gracias a todos ustedes. En parte, ¿por qué la invitación? Yo he vivido en la Ley de Accidentes del Trabajo, participé en las comisiones que se creó la ley el año 68. Y por lo tanto, he vivido con ella toda mi vida. Me dediqué a medicina del trabajo, hice toda mi preparación en Estados Unidos, en Pittsburgh, y he vivido en Concepción y he hecho medicina del trabajo toda mi vida en Concepción. Fui médico jefe de ENACAR hasta hace 2 meses atrás, o sea, más de 50 y tantos años. Estuve a cargo de la minería del carbón, he sido también médico jefe de Huachipato durante 35 años y hay otras cosas más en el currículum. Bueno. Por lo tanto, lo que voy a expresar ahora es mi visión de los temas que hemos tenido que enfrentar, de los problemas que hemos enfrentado con la ley, y a ver si los puedo ayudar un poquito en un tema tan complejo y tan difícil como es la ley de accidentes del trabajo. En esta primera imagen les quiero hacer resaltar de que desde el punto de vista nuestro de salud ocupacional, la salud ocupacional no es un problema médico. Aquí no hay un problema médico. El problema es económico, por un lado, y por otro lado se escapa, digamos, al tema del diagnóstico. Los médicos en Chile, que tienen una muy buena preparación por lo demás, hacen diagnósticos de enfermedades. La enfermedad se traduce, digamos, o se transforma en una enfermedad profesional o en un accidente del trabajo en la medida que en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, se demuestre la causa de ese accidente o la causa de esa enfermedad. Y la carga de la prueba, lamentablemente, con el correr de los años, se ha dejado caer en manos del trabajador. De tal manera que un médico puede hacer en una imagen de radiografía un diagnóstico de que hay una lesión pulmonar, pero esta no será silicosis y no será asbestosis o no será otra patología pulmonar de tipo profesional si no se demuestra que en el puesto de trabajo existe el riesgo. Si no existe eso, no entra a ser beneficiario de la ley de accidentes del trabajo. Por lo tanto, los médicos pueden no tener ninguna preparación en medicina del trabajo hoy día. Van a hacer un diagnóstico de cirrosis hepática, van a hacer un diagnóstico de una enfermedad de la piel, van a hacer un diagnóstico de neurosis, todo lo que ustedes quieran. Eso el médico no puede decir que es beneficiario de la ley de accidentes del trabajo. No lo puede hacer hoy día. Y por lo tanto, va a proponer ese diagnóstico, lo va a proponer a determinadas entidades dentro de la ley, mutuales, ¿verdad?, para que sea calificada como enfermedad profesional o no. Por lo tanto, el médico llega hasta solamente a hacer un diagnóstico de una patología que en nada se diferencia, salvo excepciones muy especiales, con las enfermedades comunes. Cuando se trata de discutir una enfermedad profesional, por ejemplo, pulmonar o hepática, ¿no?, y yo quiero avanzar un poco más del diagnóstico simplemente clínico, yo no lo puedo hacer. O sea, yo no puedo hacer una biopsia hepática. El médico no puede hacer una biopsia pulmonar, porque no puede invadir al trabajador. El trabajador tendría que darle, tendría que certificar de que acepta la invasión a su organismo. Pero desde el punto de vista general, lo que pasa en Chile es que yo no puedo invadir a un trabajador para hacer un diagnóstico. Y la ley tampoco me lo pide. Lo único que me está pidiendo la ley es que el ambiente de trabajo no tenga el riesgo y no lo tenga por encima de ciertos límites máximos permitidos. Eso es lo único que se pide cuando se califica una enfermedad. Me da la próxima imagen. Por lo tanto, todo empezó en esos años, ya hace varios siglos atrás también, por la necesidad primero de proteger a los trabajadores y garantizarles prestaciones de salud y pecuniaria. Ese es el centro de la ley. Protección al trabajador, ¿verdad?, y garantizarles la salud y la parte pecuniaria, económica. Y el segundo punto, esto nació también por la necesidad de hacer desaparecer los siniestros laborales. La intención de la ley fue que estos siniestros no ocurrieran, no hubiera accidentes del trabajo y que no existieran enfermos profesionales. Si ustedes me preguntan qué cambiaría yo en la ley, creo que hay varias cosas que cambiar. La ley es antigua,
El mundo alrededor de la ley ha cambiado enormemente cuando nosotros iniciamos esta ley y admiro, por lo que me acuerdo, a todas las comisiones de diputados y senadores que participaron en ese tiempo y los médicos que en ese tiempo fueron los que llevaron a cabo esta ley. El trabajo fue excelente, extraordinario. Es una ley que ha sido modelo en Latinoamérica y un modelo hasta para Estados Unidos en algunas reuniones que tuve allá. De tal manera que mi visión de la ley es que no es una mala ley. Tiene cosas, como digo, que del año 68 ahora, bueno, hemos cambiado tanto. Pero son muy pocas cosas las que habría que cambiar, muy pocas cosas. Yo cambiaría el sistema monopólico de aseguradoras, obviamente, porque hoy día ya no tiene razón de ser estas mutuales, en este caso las aseguradoras que hay ahora, o el ISL como entidades solamente las únicas que manejan este sistema. Necesitamos que haya cierta competencia en ese ambiente. Esa es una opinión. Modificaría la fórmula de cálculo de la siniestralidad en las empresas, porque esta fórmula de siniestralidad es una fórmula que depende del médico. Es la única parte donde el médico realmente influye en la ley probablemente tal. ¿Por qué? Porque la siniestralidad de las empresas está fijada por las invalideces, la mortalidad del trabajador y los días de subsidio. Y nada más. Pero nadie se fija si hay un programa de prevención en las empresas, qué es lo que ha hecho el empleador para su empresa, cuál es el ambiente, cómo ha mejorado su ambiente, cuánto invirtió un empleador en su empresa. Eso no se toma en cuenta. Pero sí los subsidios, los días de subsidio, los días de reposo. Y los días de reposo, como ustedes se pueden imaginar, no los puede manejar nadie. Una persona, una secretaria, accidentada el año pasado por un corchete en un dedo, en una empresa de excelencia en cuanto a prevención de riesgo, le significó aumentar su siniestralidad en forma tremenda, porque se infectó el corchete, se provocó una septicemia. Esta señora tuvo que caer en la UCI, estuvo 8 o 12 meses hospitalizada, casi perdió el brazo. Y eso, obviamente que se fue a la siniestralidad. Esos días de subsidio, ese año de subsidio, cayó en la siniestralidad y obviamente que el empleador dijo, bueno, pero ¿cómo? O sea, un accidente que he tenido en 3 años me ha significado aumentar mi siniestralidad. Por lo tanto, esa fórmula en que el médico salió de vacaciones o se fue a un congreso, esos días pasan a ser días de subsidio, porque él citó al trabajador, en vez del miércoles, lo citó para 15 días o 20 días más, porque él volvía del congreso en 20 días más, y lo sigue atendiendo. Pero esos días se los cargan a la empresa. Eso no debiera ser. Yo creo que debiera haber un mecanismo de reconocimiento de lo que los empleadores hacen por sus trabajadores en las empresas y castigar, obviamente, a aquel que mantiene el riesgo en el ambiente de trabajo. El tercer punto que revisaría sería el obsoleto sistema de compensaciones. No puede ser que sigamos con ese nivel de compensaciones para los trabajadores lesionados, porque es ridículo. O sea, yo le voy a dar una pensión parcial a un trabajador que perdió las 2 manos o que tiene que perder el brazo entero desarticulado del hombro para tener una pensión parcial, y una pensión parcial significa el 35% de su sueldo. Es una cosa horrorosa. Sencillamente es un sistema, un baremo en este momento para medir las incapacidades que está atrasadísimo. Eso no puede seguir así, porque eso, si ustedes ven a los trabajadores lesionados y lisiados, no pueden vivir con un 35% del sueldo. Es un horror. Y por último, y es el único punto que voy a tocar después, que creo imperativo crear un tribunal de garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores lesionados. Porque esta ley, lamentablemente, no tiene en ninguna instancia en la cual el trabajador pueda ser citado, porque no lo citan. Un trabajador que pueda ir con su abogado o que pueda ir con su médico a hacer la presentación de su caso para la calificación del accidente o de la enfermedad. Ni siquiera las comisiones de invalidez los citan a ellos. La invalidez se evalúa a través de los escritos que hacen los médicos, la gente que lo vio en el hospital, la forma como se produjo el accidente, pero el trabajador no es citado. No se le permite ni siquiera ir con un familiar. Yo he tenido que ir a las comisiones
con mi trabajador, habiendo hecho yo el diagnóstico y habiendo visto su incapacidad, y no me dejan entrar a las Confines, los médicos de la Confin, los médicos de la Comere, me dicen, no doctor, aquí el único que entra es el trabajador, no puede entrar nadie más. Eso es absolutamente ridículo, va en contra de todo derecho constitucional del trabajador. Eso no existe ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos. Los trabajadores tienen toda la posibilidad de, primero, llevar su defensa, tener libertad de expresión y hasta filmar el acto, digamos, de evaluación de la incapacidad. De tal manera que ese es un punto para mí muy, muy crucial. Podrán ustedes cambiar toda la ley que quieran, todos los artículos que quieran, pero mientras no exista ese lugar, ese derecho que tiene el trabajador de defensa, obviamente que nada va a servir. Dame la próxima. Esta es la ley. La ley es genial porque ustedes ven el ciclo, es que la cantidad de accidentes y enfermedades, que es un costo, ¿verdad? Que era un costo para el empleador, ¿verdad? La transformamos, los empleadores se organizaron, se crearon los seguros y con ello las aseguradoras, que hasta ahora, ¿verdad? Son aseguradoras, son mutuales de empleadores. O sea, los empleadores se juntaron porque estos accidentes obviamente podían ocurrir a uno u otro, se aseguraron del costo económico y crearon este sistema de aseguradoras. Las aseguradoras se mantienen con cotizaciones que son de cargo patronal, no de laboral. El empleador paga la cotización. Y esa cotización de cargo patronal se calcula de la siniestralidad en la empresa, de la que hablábamos delante. Pero esa siniestralidad, ¿quién la evalúa? Ellos mismos. La misma aseguradora evalúa la siniestralidad de su empresa. En el caso del ISL, de la parte pública, lo hace el Servicio de Salud con el ISL, y en el caso de las mutuales, las mutuales. La siniestralidad de la empresa, ¿verdad?, que depende fundamentalmente del acto médico, gatilla la prevención de riesgo en las empresas, y la prevención de riesgo y los ambientes de trabajo, el mejoramiento del ambiente de trabajo, obviamente que va a incidir en una baja de los accidentes y de las enfermedades profesionales. Pero si eso no funciona, ¿verdad?, con esa facilidad que aparentemente tiene la ley, porque la ley es tremendamente práctica, ¿qué es lo que pasa? Que en el punto inicial del accidente y la enfermedad, en la ley dice que es a causa o con ocasión del trabajo o a causa directa de la gente que está en el puesto de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la causa, la relación causal, ¿quién la demuestra? La tiene que demostrar el trabajador. La carga de la prueba está en manos del trabajador. Y el trabajador tiene que presentar, le exigen exámenes médicos, exámenes de retiro, examen preocupacional, le exigen el probar que existe el tóxico, la sustancia química, en el puesto de trabajo. Le exigen que demuestre que hay una sobrecarga musculoesquelética. ¿De dónde? O sea, ¿qué trabajador puede ni siquiera tener un examen médico de retiro? Le exigen, en el caso de las sorderas profesionales, por ejemplo, si no tiene el trabajador un audiograma, el examen de retiro de audiometría, no tiene derecho a nada en la ley. Se le acabó el problema. ¿Ya? Pásame a la próxima. ¿Qué es lo que en realidad es la ley? Yo les hice una alegoría aquí de un partido, de un juego. En el fondo es un juego. Ustedes tienen la cancha, los 4 jugadores, la Mutual por un lado y el ISL, y por el otro lado las ISAPRES y el FONASA. Y el juego está en meter la pelota en alguno de los arcos, como en todos estos juegos, y el balón viene a ser el trabajador, que en el fondo el trabajador está como espectador, pero también como víctima, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando no hay ningún accidente, obviamente que no hay juego. Si no hay pelota, nadie puede jugar. Desde el momento que alguien se accidenta, cualquiera que sea de nosotros, porque yo les recuerdo a ustedes, igual como lo hago con los ejecutivos de las empresas y aún a veces con nuestros estudiantes en la universidad, cuando ustedes están escuchando, creen que ustedes no se van a accidentar nunca. Pero resulta que ustedes saliendo de acá se van a apretar el dedo en la puerta, o se van a caer, o se van a torcer un tobillo,
o van a chocar en la calle. Y en ese momento pasan a ser una pelota y caen, inmediatamente empieza el juego. Y ese juego se llama Calvin Ball. Es un juego en el cual las reglas van cambiando, todos los días cambian las reglas del juego. O sea, nadie puede saber realmente lo que va a pasar mañana, por un lado. Y segundo, ese juego acepta todo. Es full contact. Todo lo que ustedes se pueden imaginar puede ocurrir en ese juego. Se engaña, se miente, se hacen exámenes falsos, se falsifican las respuestas de los pacientes, se hacen declaraciones de la existencia de riesgos que no existen. O sea, es un juego en el cual todos los que están ahí se hacen máulas porque el juego es a ganar. Todos tienen negocio, todos quieren ganar. Las mutuales, el ISL, la ISAPRE y el FONASA. ¿Qué es lo que pasa? Que los que tienen arquero en este juego son las mutuales fundamentalmente, que tienen una fiscalía con un equipo de abogados enorme, el ISL, que también tiene excelentes abogados que los defienden, ¿verdad? Y en el otro lado no hay nadie casi. Hay algunas ISAPRES que hacen algo para defenderse, pero la mayor parte la fuerza la tienen las mutuales fundamentalmente, porque tienen un muy buen cuerpo de abogados, ¿verdad?, que entienden el tema. ¿Qué pasa cuando hay un foul? Y hay alguien que se da cuenta. El trabajador se da cuenta. Dice, no, esto que están contando de mí no es verdad. No es verdad que no haya riesgo químico. No es verdad que no haya asbesto. Escuché delante ahí en el pasillo, alguien decía, no es verdad. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? En ese momento, entonces, se pide un árbitro. Y el gran árbitro omnipotente es el suceso. La Superintendencia de Seguridad Social es la que recibe, ¿verdad?, los reclamos por parte de estas partes, de estos jugadores. Ahora, en ese juego, obviamente que lo que estamos viendo, cuando los que juegan hasta ahora, es una mínima cantidad de la gente que realmente en Chile tiene problemas. Estos que caen aquí jugando en el juego deben ser el 1% de los problemas reales que tiene el trabajador en Chile. Pero nos transformamos en pelota y caemos ahí. Dame la próxima. Y encontramos esto. Primero que nada, que el gran árbitro es omnipotente. Él hace, al final, él decide y califica todo lo que significa en la ley. Y lo hace sin ulterior recurso. La ley le da esa potestad. La Contraloría General de la República no se puede meter. Nosotros hemos estado con el Contralor 3 veces, por lo menos. El Ministerio del Trabajo no se puede meter, o no se quiere meter, o no se mete. Ahora, todas las entidades que están alrededor de la superintendencia no se meten en parte porque hay poderes parejos, pero además porque yo creo que las autoridades también en estos otros estamentos no saben, no tienen idea de la ley y por lo tanto le tienen terror a meterse en un tema pantanoso en el cual no van a poder salir bien paradas, porque la superintendencia sí sabe de la ley, sí sabe manejar el asunto. Prevención de riesgo no tiene ninguna relevancia. La Superintendencia de Seguridad Social, por lo menos en 2 ocasiones, en demanda frente a en la Corte de Apelaciones, ha dicho que los estudios de puesto de trabajo, los análisis del ambiente laboral, los tienen que hacer los médicos, no los prevencionistas de riesgo. Por lo tanto, de una plumada, borró a los prevencionistas de riesgo del partido. No sirven. El MinSal, que es el Ministerio de Salud, el que está encargado de hacer todas las directrices, ¿verdad?, que tiene que ver cómo se estudia una enfermedad profesional, qué enfermedades profesionales hay que mirar, todo lo que se hace. Hay decenas de circulares del Ministerio de Salud que ordenan, ¿verdad?, y protocolizan este tipo de trabajo. Bueno, ninguna de esas tiene valor para la superintendencia. Ni una, salvo que, como digo, en un momento dado la puedan usar. Pero no tiene valor en el sentido de que esté obligada a calificar a algo basándose en lo que el Ministerio de Salud dice. Y esta ha sido una pelea crónica, además, desde muchos años que entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo han tenido una pelea crónica en ese sentido. O sea, son 2 poderes, pero en este momento lo único que cuenta para la ley es lo que dice la superintendencia. Ese es el juego. Eso es lo que estamos sometidos todos en el momento, ¿verdad? Mira la próxima. Ahora, la pelota obviamente que es una verdadera reificación del tema del trabajador. Se transforma en una pelota
y él carece de información, no sabe del trámite, se le niegan los exámenes. O sea, no es posible que un trabajador pida los exámenes para saber por qué, cómo y cuándo lo evaluaron, y se le niegan, se le dice, no señor, no tiene derecho a tener los exámenes. Y tiene que recurrir al Tribunal de Transparencia para obtener los exámenes, que son propios de él. No tiene derecho a defensa. Como ya les explicaba antes, no puede entrar nadie a estas comisiones de evaluación o de calificación de los accidentes del trabajo. Ni afuera, ni en el sistema público, ni tampoco en los mutuales, obviamente. No se aceptan las pruebas que presenta el trabajador. El trabajador puede presentar pruebas, puede presentar estudios puestos de trabajo hechas a petición de él por la Seremi de Salud, por la gente del Ministerio de Salud, y la superintendencia le dice que eso no tiene valor frente a los informes técnicos que presentan las mutualidades. Se le hace responsable de los exámenes médicos, cosa que ya les conté. Ellos tienen que presentar, hacerse los exámenes para poder obtener los beneficios de la ley. Y la carga de la prueba de la causa al final del accidente y de la enfermedad recae en el trabajador. Si él no lo puede demostrar, cosa que es muy frecuente, en la mayoría de los casos, obviamente que pierde todo el beneficio del seguro. ¿Mirá la próxima? Esta fue una encuesta de salud del trabajo de la región metropolitana, en la cual ustedes pueden ver que por cada 100 trabajadores, 14 reconocían haber tenido alguna enfermedad provocada o agravada por el trabajo durante su vida laboral. El 62% de esa encuesta de ese tiempo en la región metropolitana eran casos de alrededor de un ingreso de 250.000 pesos y los grupos que los afectaban estaban entre 40 y 60 años. Solo un 20% de las enfermedades que los trabajadores vincularon al trabajo fueron reconocidas por enfermedades profesionales. Ese es un hecho. De acuerdo a los datos de la misma superintendencia. ¿Me das la próxima, por favor? Estos son los casos. Esto lo tuvo el senador Navarro y me lo pasó esta información porque no se la dan a nadie. Entre el 2007 y el 2011, esos fueron los datos que yo obtuve. Bueno, el total de casos enviados a la suceso, estos son los casos que reclamaron, ¿verdad? Llegaron a ser 10.000 casos el año 2011. ¿Me das la próxima? De estos, si ustedes ven, 1.000 en el 2011 eran enfermedades profesionales. La curva ascendente de las enfermedades profesionales es increíble. Los accidentes del trabajo, ustedes ven que también tenía una curva ascendente, y los accidentes con ocasión del trabajo también han ido aumentando. Esos fueron el número de casos enviados a la suceso para que calificara la suceso. Dame la próxima. ¿Qué pasó? El porcentaje de casos por calificar rechazados por año, ustedes pueden ver que el 70 y tanto por ciento de las enfermedades profesionales, el 70 y tanto por ciento fueron rechazadas como enfermedades profesionales y cayeron en el ámbito de la enfermedad común. Los accidentes con ocasión del trabajo se acercan al 65%, ¿verdad? Y los accidentes del trayecto, hubo un cambio de criterio el año 2009 y el 2010 y el 2011 subieron casi al 60%. Estamos hablando de una cantidad exorbitante de casos rechazados. Dame la próxima. ¿Cómo se rechaza? ¿Por qué pasan a la suceso, digamos, estos casos? Porque cuando se produce la falta o cuando se produce la necesidad de calificar un accidente, una enfermedad, en este juego que les mostraba, el artículo de la ley que se aprovecha para eso es el artículo 77 bis. ¿Qué es el artículo 77 bis? Es un artículo que permite a cualquiera de las entidades de salud que ustedes ven ahí, que cuando hay duda de si es laboral o no laboral, ellos la rechazan. Y eso obliga a la otra parte, supongamos una mutual, ¿verdad? 77 bis, o no hace nada más, no hace ninguna investigación, no la necesita. El trabajador tiene que irse a la ISAPRE o al FONASA, ¿verdad? Y presentarse para que le den subsidios, tratamiento y atención médica. Si la ISAPRE o el FONASA, entendiendo la ley, quieren reclamar contra el 77 bis, lo tienen que hacer a la Superintendencia de Seguridad Social. Si no tienen idea de la ley, que es lo habitual, sencillamente se quedan con el trabajador y tienen que atenderlo. Y el trabajador pierde todos los beneficios del seguro, para lo cual la ley fue creada realmente. ¿Me da la próxima, por favor?
Bueno, el número de casos enviados a la SUSESO por este artículo 77 bis, ustedes pueden, fue el año 2011 fueron 2.000. Las enfermedades profesionales se mantienen bastante altas, fueron casi 2.000 desde el 2008 al 2011. Hay accidentes con ocasión del trabajo que han ido aumentando y los accidentes del trabajo, trayecto, también han ido aumentando. El número ahí son 500 casos. Esos llegaron por el 77 bis. ¿Me da la próxima? ¿Cuál fue lo que rechazó la superintendencia de estos casos? Las enfermedades profesionales están alrededor del 50%. Bueno, ustedes la ven en la curva ahí. Y los accidentes con ocasión del trabajo. En el caso de accidente de trabajo trayecto, ustedes ven que hay el cambio de criterio de la superintendencia al 2009. Estos son datos de la superintendencia, no son datos nuestros. No es un dato que salga desde el exterior. ¿Me dan la próxima? El porcentaje de apelaciones de la Asociación Chilena de Seguridad acogidas por el Servicio de Salud, en el sentido de rechazar el accidente de trabajo en enfermedad profesional, el 70 y tantos % de los casos parejos, estos 5 años o 4 años, se mantuvo en el 70%. O sea, todas esas enfermedades que son las menos, vuelvo a repetir, pero que se pide la calificación porque el trabajador piensa o el médico dijo que era una enfermedad profesional, el 70% de esas enfermedades se transformaron en comunes. Y el sistema común de la ley, el FONASA o la ISAPRE, tuvo que hacerse cargo de ello. La diferencia aquí que quise mostrarles es el ISL y lo que pasa en la Asociación Chilena de Seguridad en cuanto al número de casos presentados, ¿verdad? Y cuántos fueron rechazados. Pero más que nada se los presento porque el ISL aparece con 60 casos, ¿verdad?, en el último año, comparado con los 1.600 casos de la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, el ISL, que es público, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿no hay accidentes ahí? ¿O los trabajadores no pueden reclamar? ¿Qué es lo que pasa con el ISL? Y aquí hay una cosa que la Comisión tiene que tomarla en cuenta porque también es un desastre que yo creo que no se puede aceptar. El ISL tiene un segundo arquero, fuera del que tiene con sus abogados. Y es que el trabajador que se accidenta o que tiene una enfermedad profesional y es del ISL, si no es empleado, ¿verdad?, tiene que irse al servicio de salud. Entonces, la calidad de obrero o empleado en el ISL permite, ¿verdad?, hacer esta separación y por lo tanto un trabajador que está accidentado y que llega al ISL y sabe que se va a ir al servicio de salud a hacer la fila y a esperar 3 o 4 meses a que lo atiendan, obviamente que no tiene ningún interés en reclamar. Ningún interés en reclamar. Ahora, esta calificación es ilegal. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Toda la gente sabe que hoy día, de hace muchos años, no existen los obreros y los empleados en Chile. No existe en ninguna parte. En la única parte que existe es en el ISL. ¿Y quién califica si uno es empleado obrero? Yo mando un minero, ya, a que lo califiquen. Lo miran, lo mandan a la Superintendencia de Seguridad Social. Y la Superintendencia de Seguridad Social nuevamente es la que dice, sí, es empleado. Tiene mayor trabajo intelectual que el firquinero. O dice, no es empleado, no trabaja mucho con la mente este señor, es obrero. Desde ese momento, el ISL lo pesca y lo manda a hacer cola al servicio de salud. Y en el servicio de salud se pierde, porque obviamente el servicio de salud está tan sobrecargado de trabajo, tiene cosas tan importantes que enfrentar, pediatría, obstetricia, cáncer. Llega un accidentado al trabajo, ¿quién le va a dar pelota? Nadie le da una pelota, obviamente. Entonces se pierde sencillamente y puede esperar meses, ¿verdad?, en que lo vuelvan a atender. Se los dejo planteado porque creo que es una cosa que hay que eliminarla. No puede seguir así. ¿Ya la próxima? En el estudio de Vitrán, hace unos años atrás, sacó de un estudio que se hizo de 5 diagnósticos en las ISAPRE, del conjunto de ISAPRE, esto fue para la superintendencia de ISAPRE, el costo anual de ese año de las licencias que se estudiaron en esas ISAPRE, el gasto de las ISAPRE en diagnósticos laborales fue de 16.000 millones de pesos. O sea, la ISAPRE se tuvo que chupar, ¿verdad? Puede que haya un error, ¿verdad? Porque esto todo pasa, hay que mirarlo con más cuidado. Pero en general, en globo, esa es la cifra anual, ¿verdad?, que refleja el traslado de la gente que tiene los beneficios del seguro de la ley hacia el sistema de enfermedades comunes. ¿Qué es lo que ha pasado? Y aquí hay un diagnóstico mío,
es nada más que para seguir conversando. La seguridad social en Chile, como en otros países, en este caso se ha entregado a la Suceso y se le ha pedido a la Suceso que tenga dos tipos de funciones: funciones de gobierno y funciones de garantía, ¿no? Y ambas, obviamente, dependen de cada gobierno de turno y no se pueden desprender de eso. Dame la próxima. En las funciones de gobierno están legitimadas, obviamente, por la representación política que tiene el gobierno, el Congreso, ¿verdad?, toda la parte legal. Y tiene que ver con lo que no se debe hacer fundamentalmente. O sea, esta función de la superintendencia es la que tiene que velar porque no se salgan de madre todas las instituciones previsionales, ¿verdad? No puede pasar de acá, no puede pagar más, no puede quitar acá, lo que no se debe hacer. Controla y fiscaliza las instituciones previsionales, prohíbe y limita. Y eso aparentemente lo hace bastante bien. ¿Me dan la próxima? Pero las funciones de garantía, que son funciones que están legitimadas por la ley y por los derechos constitucionales de todos nosotros, de todos los que participan en este país, tiene que ver con lo que se debe hacer, tiene que ver con lo que es obligatorio para los poderes públicos de hacer. La Suceso tiene que velar para que eso realmente se entregue lo que tiene que recibir el trabajador, lesionado en este caso, para llevarlo a este punto. Tiene que satisfacer los derechos sociales de salud y de previsión. Eso tiene que velar la Superintendencia de Seguridad Social. Tiene que ser, ¿verdad?, al final, un órgano tutelar de los derechos constitucionales de la gente que está con siniestro, ¿verdad?, y está en estado de necesidad. Dame la próxima. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las funciones de gobierno, ¿verdad?, fiscalía, están bien, o sea, funciona aparentemente bien. Pero los derechos de las funciones de garantía, de igualdad ante la ley, el derecho a la información, el derecho a la defensa, el derecho al juicio imparcial, el derecho a la expresión, no se está cumpliendo. ¿Me das la próxima? ¿Qué es lo que se ha producido con esto? Que hay una protección incompleta, obviamente, de toda la gente que tiene la desgracia de haber tenido un accidente del trabajo o una enfermedad. Hay una cantidad cada vez mayor de accidentes y enfermedades profesionales que no son reconocidas, porque las estadísticas que se dan son de las que son reconocidas, pero las que no son reconocidas hoy día es un monto inconmensurable. Tiene un costo social muy alto y hay un recargo de las instituciones de salud común. Estamos viendo que parte del tema que ustedes están viendo es que este costo social, ¿verdad?, humano y económico que se está produciendo por esta forma de llevar a cabo la ley de accidente del trabajo. Yo insisto, no es un problema médico, no se enreden con los médicos. Los médicos puede que no haya medicina del trabajo, no importa, porque el diagnóstico entre enfermedad común y enfermedad laboral no lo hacen los médicos, lo hacen los prevencionistas de riesgo. Es el que estudia el puesto de trabajo el que da la calificación. Yo no puedo decir que este personaje tiene una silicosis y no puedo hacer nada con él si el prevencionista de riesgo no me dice que hay sílice en el ambiente de trabajo. Los médicos no tienen nada que ver en el baile, salvo la tasa de siniestralidad, como les explicaba, que erróneamente las metieron en el juego. Los médicos no entran en el juego, no se enreden con el tema. El doctor Chinesky aquí va a hacer una presentación de asbesto y todo eso, lo cual obviamente es muy importante. Pero para la calificación, ese caso de asbesto, para que sea calificado por asbestosis, no lo va a dar el médico. Yo escuchaba ahí afuera que los médicos, a pesar de la opinión del médico, no fue catalogado como asbestosis. Claro que no, porque el que califica la asbestosis es el que estudia los medios de trabajo. Es el que va a medir la fibra de asbesto. Si no hay fibras de asbesto, y además, dentro de ciertos límites máximos permitidos, sobre esos límites, no va a ser asbestosis. Y los trabajadores pueden llorar, patalear y ir por todos, pero no es una enfermedad profesional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Perdón, ¿Sí? yo le había prometido dejarle. Sí. Yo he resumido lo que les dije acá. Lo resumí, este es un libro que va a ser publicado dentro de poco, que se llama La salud ocupacional en Chile, de jure, pero no de facto. Y hice un extracto del libro y se los entrego porque ahí está. Los casos de reclamo, muchos de los casos de reclamo, están todos
ordinarios de la Superintendencia de Seguridad Social que tiene que ver con eso, y hay un análisis técnico de la Ley de Accidentes del Trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a... pasamos a las preguntas mejor, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacer las preguntas primero para el doctor, para el doctor Benavides. Ya, pero vamos a... ofrezco la palabra, diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar al doctor Benavides y agradecerle porque fue muy ilustrativo. Quisiera pedir también copia del anillado y quiero preguntarle porque en un par de diapositivas se refirió, en varias, se refirió siempre al Ministerio de Salud versus la Suceso, pero cuando habla del MinSal está hablando del COMPIN, ¿cierto? Eso es la primera pregunta que quisiera que me aclarar. Y un poco, porque habló fundamentalmente del Ministerio, yo no sé si existen otros organismos del Ministerio de Salud que pudieran estar en alguna manera relacionados y que pudiera profundizar en algo, en la relación que se produce con los compines, porque la gente estima que siendo el Estado va a encontrar una mejor acogida a sus apelaciones y sin embargo se encuentra con que el compin la mayoría de las veces ni siquiera los examina y normalmente lo que hace es una revisión de papeles. Entonces, sobre ese tema es que me gustaría escucharlo más. Gracias. Muy bien, diputada Poblete. Gracias, presidenta. Bueno, quiero agradecer la presentación magnífica del doctor y quiero hacer una pregunta. Me gustaría que se explayara un poco más en esta relación que él encuentra perfectamente inútil entre la Superintendencia de Seguridad Social y las circulares del MinSal. ¿Y por qué se produce eso? Porque, digamos, ¿en qué minuto lo uno descalifica lo otro? Eso es todo, presidenta. Gracias. Ofrezco la palabra al doctor Benavides. Bueno, las dos preguntas están bastante relacionadas. La verdad es que aquí pasa que la COMPIN y la COMERE, que son dependientes del Ministerio de Salud, la COMERE depende por un lado también de la Superintendencia, pero ambas obviamente que dependen del Ministerio de Salud. No están funcionando bien, la COMPIN no fue hecha nunca para poder ver enfermedades profesionales y del trabajo, no tienen ni idea del sistema, ¿no? Hay una ignorancia tremenda, no tienen apoyo de prevencionistas de riesgo, no tienen apoyo de gente que sepa del ambiente laboral, no tienen medicina al trabajo, no tienen salud ocupacional y tampoco la quieren tener, porque les sobrecarga. Las COMPINes obviamente son otro de los organismos súper sobrecargados. O sea, las COMPINes en Concepción han habido quemados a lo bonzo en la puerta de la COMPIN, esperando que la COMPIN pueda solucionar el problema cuando es una entidad, como digo, que no da abasto para nada. En ese contexto, obviamente que la COMPIN, aunque supiera lo de las órdenes o las circulares del MinSal, ¿verdad? Aunque la supiera, no tiene ningún otro poder que el dar un porcentaje de incapacidad, por un lado, ¿verdad?, y entregarlo al trabajador o a la aseguradora correspondiente para que apelen ¿a quién? A la COMERE como primera instancia, la cual rápidamente la chutea y cae en la Superintendencia de Seguridad Social. Porque al final la única que puede decidir es la Superintendencia. Todas las resoluciones de la COMPIN, yo se los aseguro, se los puedo dar por firmado, todas las resoluciones de la COMPIN son apeladas a la Superintendencia de Seguridad Social. Todas. Como práctica habitual de todas las mutuales. Porque un trámite de este tipo, en la enfermedad profesional, un trámite de la enfermedad profesional, el accidente un poco más corto, pero nuestra experiencia, el promedio de tiempo para llegar a una conclusión son 3 años. 3 años que un trabajador demora en recibir finalmente que la Superintendencia de Seguridad Social dé un veredicto de su sistema. Y todas las, como digo, todos los porcentajes, como existe esta posibilidad de reclamar, todas son reclamadas. El otro aspecto, digo, es que el Ministerio de Salud hace estudios extraordinarios, muy bien hechos, y pone los protocolos y dice lo que hay que hacer con las enfermedades profesionales como estudio, como tratamiento y como prevención. Y están las circulares en todas partes. Pero esas circulares no tienen ningún valor para la Superintendencia de Seguridad Social. No las considera.
Sencillamente, yo estaba en la Superintendencia de Seguridad Social y le he puesto en las narices al superintendente una de estas circulares del Ministerio de Salud. Y sencillamente, ¿usted lo ha leído alguna vez? ¿Usted sabe que existe esta cosa? Se la pasó a su médico jefe. El médico jefe la miró y dijo, no, yo nunca la había visto. Se acaba el tema. No funciona. Pero yo creo que todos esos problemas van a dejar de funcionar si existe un ente independiente que sea capaz, ¿verdad?, de velar por los derechos de las personas, de los trabajadores. Si no se arregla eso, si eso se arregla, todo lo demás va a empezar a arreglarse. ¿Ah? Porque la CONPIN, por ejemplo, en sus resoluciones sencillamente no las completa. No le interesa. La CONPIN está obligada a poner el nombre de la empresa donde se contrajo la enfermedad. Está obligada. La superintendencia tiene N circulares, ustedes las van a leer después ahí. Sencillamente la CONPIN no la pone. No la pone porque además se siente incapaz, no tiene a quién recurrir. Hay que ir a la empresa, hay que mirar el puesto de trabajo, hay que ir a ver, hay que evaluar, hay que medir, hay que hacer un diagnóstico de ambiente. Si no lo puede hacer la CONPIN, y como sabe que va a llegar a la superintendencia, no le importa. No pierde el tiempo. Solo, primero agradecerle, yo creo que fue una exposición muy, muy buena. Con los años de experiencia que usted tiene, además, nos permite, además, con el documento, nos va a permitir aclarar muchas dudas y poder complementar todo lo que hemos escuchado aquí. ¿Qué le parece a usted? Porque usted habló de cómo ir generando, ¿no es cierto?, de alguna manera más competencia en el sistema. ¿Qué le parece a usted la administración directa? ¿Ah? ¿Qué experiencia? ¿Ah? Sí, ¿ah? La administración delegada, lo que pasa en Codelco, lo que pasa, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica que estuvieron acá. ¿Y qué opina de los nuevos protocolos que están en marcha desde marzo de este año, que los propuso la Suceso? No los he visto a los protocolos, no los he leído, no los he tenido a la mano. No me miran muy bien en la superintendencia, ustedes podrán imaginarse. Así que no me pasan documentos así nomás. Ese es un aspecto. Ahora, la administración delegada, yo creo que en alguna medida, mientras existió, creo que era bastante ideal, sobre todo para el trabajador, en el sentido de que la administración delegada era prevención de riesgos fundamentalmente en la empresa, ¿verdad? Y frente al accidente del trabajo, el administrador mandaba al trabajador a una clínica privada o a una clínica de mutuales para su atención, lo cual significaba una muy buena atención para el trabajador. Pero lamentablemente, de nuevo, en la administración delegada, de todas maneras, la calificación del accidente y la enfermedad queda en manos del ente, digamos, del empleador. Y obviamente que va a tender a disminuir el número de accidentes, ocultarlo. Ustedes saben que las mineras, yo he visitado mineras en que el trabajador está acostado, está accidentado, pero está acostado mientras esté adentro del campamento, no se siente el trabajo, porque no está con reposo en su casa. Y por lo tanto hay 2 o 3 accidentados ahí, pero no están accidentados del trabajo en sentido estadístico. O sea, la empresa tiene muchas posibilidades para manejar esa situación, lo cual tampoco debe ser lo correcto. Yo creo que la idea de la administración delegada, como digo, es muy buena todavía. Y si ustedes se fijan, las mutuales van hacia allá, porque las mutuales se desprendieron de sus clínicas, se desprendieron de sus laboratorios, empezaron a hacer una labor de lucro por el lado, pero la están haciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que están haciendo con los accidentados? Los mandan a una clínica privada. Eso es lo que están haciendo. Se están transformando ellas en administración delegada del seguro. No tienen ellos las clínicas, no tienen la obligación de hospitales. Por lo tanto, entonces, lo que están haciendo es calificando su accidente, lo envían entonces a una clínica privada, que muchas veces es la misma de ellas, porque tienen, que ser el 40% de las acciones. Pero es una clínica privada. Es una administración delegada. ¿Ya? Pero yo creo que, como digo, del punto de vista del derecho de los trabajadores, y vuelvo a insistir, del derecho de la gente a defenderse y a tener la posibilidad de presentar pruebas para su defensa, si no existe eso, esta cuestión no tiene arreglo. ¿Ya? Muchas gracias. Yo me tengo que retirar lamentablemente, sí. Así que tengo otra reunión, pero le vuelvo a repetir que ha sido un agrado. No, para nosotros ha sido un agrado tenerlo acá, además con
la experiencia que usted tiene, y quizás algunos de nosotros vamos a recurrir a usted en algún minuto, sobre todo a lo mejor si existen algunas dudas, algunas aclaraciones, y yo creo también para poder pimponear con usted algunas conclusiones. No, muchísimas gracias, doctor Rodrigo Benavides.